Otro de nuestros móviles. Federico Núñez, buenos días. Antonio, ¿cómo te va? Buen día. Se llamaba Luna, tenía tan solo 5 años de edad. Presentó en las últimas horas un fuerte dolor en una de sus piernas, acompañado por una fiebre bastante alta, de acuerdo a los dichos de su madre. La trajo en 3 oportunidades hasta aquí, hasta el Hospital San José de la localidad bonaerense de Capilla del Señor, donde finalmente termina perdiendo la vida. Denuncias cruzadas, la familia dice por estas horas que murió de mala praxis. A mi lado ya se encuentra Ricardo Algranati, que es el secretario de Salud de Exaltación de la Cruz. Ricardo, buen día, gracias por atendernos. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, primero, un desenlace terrible, la muerte de esta chiquita, penoso. Y bueno, en realidad no sabemos, hay 2 versiones. Los padres dicen que los médicos le dieron una medicación que terminó con la vida de esta niña, y los médicos están diciendo que ingresó el domingo a la mañana con un cuadro desde el viernes por una aspiración, una broncoaspiración de un vómito, lo cual le ocupó los pulmones con el material del vómito y le impidió el aire, y eso es una causa de muerte en ancianos y en chicos chiquitos. Antonio, ya te está escuchando el secretario de Salud, repito, Ricardo Algranati. Fede. Hola, hola. Sí, ¿cómo está? ¿Cómo le va, secretario? Gracias por recibirnos. Sí, queremos un poco Sí, contar... me va mal, digamos, Sí. triste, ¿no? Sí. Pero sí, escucho. Ricardo, para la gente que se suma y un poco recordar esta historia, lo que dice la familia, su mamá de 23 años, es que llegó el viernes por primera vez a la guardia allí del hospital, una chiquita con 5 años con un dolor en la pierna y con fiebre. Lo que terminan diagnosticando, si usted me puede ayudar, es un cuadro de sinovitis. Una sinovitis de cadera. Una sinovitis de cadera, claro. ¿Qué es eso? Una sinovitis es... ¿Cómo? Sí, es una inflamación de la membrana que recubre la articulación. ¿Sí? Y eso a veces se da en chicos. Hay que hacer un diagnóstico diferencial con otro tipo de artritis aguda, por ejemplo una artritis séptica, y eso se hace con laboratorio. Se le pidieron análisis de laboratorio, se le hizo placa radiográfica y el análisis daba 5.000 blancos, tengo entendido, lo cual descarta una infección, una artritis séptica, que es el otro diagnóstico. Claro. Mejora con analgésicos, la nena se pone mejor, le baja la temperatura, y al día siguiente, esto fue entre el viernes y el domingo a la mañana, el sábado la vuelven a traer con el mismo dolor, y se le vuelve a hacer análisis de laboratorio, y los resultados son los mismos. Es decir, un laboratorio normal, no había incremento, no había incremento de los glóbulos blancos. Se le hace nuevamente radiografías y bueno, está en observación, se interna en la guardia, mejora la nena y se va a la casa con indicaciones de alerta. Si aparece en vómito o la fiebre vuelve a subir, tenía que traerla. El domingo a la mañana, me dicen los médicos, ingresa en muy mal estado, con deterioro grande en la respiración. Ricardo. Bueno, se hacen las maniobras de reanimación y bueno, el diagnóstico es que se había aspirado un vómito. Así que lo que hace la directora, lo que hace el hospital es pedir inmediatamente intervención judicial, judicializar el caso para que, además de abrir un sumario administrativo interno, para que se haga una necropsia, pero judicializada. Ricardo, la autopsia es la que va a dar el resultado final. ¿Sí? Bien, después de todo lo que usted nos relata, ¿en qué momento de la historia o de los datos que le llegan a usted puede identificar algún tipo de irregularidad? Un diagnóstico que no fue el que tenía que ser. ¿Este diagnóstico que le dan puede desencadenar en la muerte? ¿Cuál es el análisis que están haciendo allí entre los... No, de ninguna manera. Una sinovitis de cadera no puede desencadenar la muerte. Sí la aspiración de un vómito. Ahora, si era una sinovitis séptica, es muy raro que 2 veces el laboratorio haya dado normal. Sería una... Es muy difícil, a ver, no hay una indicación de internación de un chico con una sinovitis común. Ahora, cuando el laboratorio da normal, tenés que internarla y proceder al antibiótico, ¿no? Ahora, cuando el laboratorio da normal, los glóbulos blancos estaban totalmente normales,
bueno, la placa estaba bien y tenía pendiente una ecografía. El desenlace fatal, lo que dicen los médicos, es por la aspiración de un vómito, que eso sí puede ser posible. Ricardo, ahora, si le dieron una, si le dieron una medicación que no es la que correspondía, eso se determinará en la autopsia y bueno, el mayor rigor se aplicará, se desafectarán los médicos y la justicia aplicará las medidas que tiene que aplicar, bueno, por usted supuesto. hablaba ¿no es de cierto? la palabra de uno contra la palabra de otro y esto a lo que hace referencia es clave porque en algunas horas van Y a la estar los verdad está en el resultados. medio, claro, la verdad la va a dar la necropsia. Sí, exactamente, los resultados de la necropsia que arrojarán la causa de muerte, qué es lo que sucedía. Ahora, el miedo de un montón de familias de que les pueda pasar esto, digo, de ir 3 veces a un hospital y de que a pesar de que, como usted decía, le hicieron extracción de sangre, placas, la examinaron, estuvo internada, nunca pudieron dar un diagnóstico, parece ser correcto, exacto. Bueno, estas cosas no tienen que pasar, pero pasan. El diagnóstico era una sinovitis, un dolor en la articulación con glóbulos blancos normales, en 2 ocasiones. El diagnóstico no está errado y es probable que haya aspirado un vómito al día siguiente. Es una posibilidad. Por eso digo, yo no quiero aventurarme. También es probable, si no es alguien se equivocó, le dio una medicación que no era. Entonces eso por eso se pide la intervención judicial y se pide la necropsia por peritos judiciales, ¿no es cierto? Muy bien. Ricardo, muchísimas gracias ahí por Yo la quisiera información. decir, Sí. fue esto o fue otro, tiene razón esto, tiene razón el otro, Sí. pero eso lo vamos a ver ahora en Sí, claro, con los en el resultados. sumario y en la autopsia, ¿no? Perfecto. Ricardo, muchísimas gracias allí en nuestro móvil. Fede también. Ya volvemos con esto. No, por favor, y quiero que quede claro Sí. que si hay alguna responsabilidad del personal interviniente se va a aplicar el máximo rigor más allá de desafectarlo, independientemente de lo que la justicia decida, ¿no? Muchas gracias. Guadalupe, te hago una pregunta con respecto a ese tema. Porque hay mucha gente que se siente completamente indefensa, no lleguemos a este extremo, que es realmente muy trágico, pero que a veces siente que está mal atendida, que se equivocó un médico en un hospital y no sabe cómo proceder a partir de allí. ¿Qué haces? ¿Te presentás en la justicia? ¿No? ¿Qué haces con eso? Sí, hay que hacer una denuncia. También podría ser una denuncia en defensa del consumidor, porque básicamente uno como paciente no deja de ser consumidor. Y en los hospitales hay obligación de exhibir los derechos, no solo los derechos del paciente, y uno tiene que reclamarlos. No hablemos de este caso que No, es no, extremo, porque esto es pero extremo y hay otros absoluto. casos, mismo casos donde tenés un turno y no te lo respetan también. Tenés que hacer una denuncia. Por supuesto que hay un libro de quejas, y se pueden hacer las denuncias. Y en un privado también. Bueno, en privado Más todavía, porque más ni hablemos, pagás. porque los hospitales claramente están colapsados. Sí. O sea, que se te pase un turno en un hospital sería como una cuestión de todos los días. Creo que en un hospital si te dan un turno a las 5 de la tarde y te atienden a las 7, No es que te pase, agradezcamos. que no te atienden. No te atienden. Eso sería como un detalle mínimo, me parece, con el colapso que hay Sí. en la salud pública. O sea, vos tenés En un privado, los derechos sí, del paciente. y tenés los derechos del consumidor. Pero básicamente los derechos del paciente son derechos muy importantes y realmente cuando le hacen firmar el consentimiento informado, por ejemplo, que hacen casi es una renuncia a reclamar, es un consentimiento informado casi nulo. No tiene Porque valor. no tiene valor, porque te hacen renunciar. Pero eso pasa más general en los privados, ¿no? No, bueno, públicos sí, también? no. La verdad es que yo me operé, tuve algunas operaciones, pero siempre, gracias a Dios, me operé en el ámbito privado. No me operé en el ámbito público como para decirte si realmente te hacen firmar el consentimiento firmado en un hospital público. Entiendo que debería de ser exactamente los dos ámbitos Y ese iguales. consentimiento es que vos no podés reclamar nada. Nada, bueno, eso es nulo. Es nulo. Claramente vos no podés, porque en un momento donde estás entrando al quirófano, te hacen firmar un Claro, porque si consentimiento. no lo firmás no te operan, te dicen. Exactamente, Claro. entonces ya partamos de la Una base ruta de la... extorsión. ¿Para qué lo hacen? Exactamente. Para amedrentarte. No, es un protocolo que ellos tienen que cumplir, pero... Y eh, digamos no que reclame después. pasa Para que te algo, anestesian, pasa sobre- algo capaz que de 10 reclama uno, reclaman Claro. 2. Sí, lo que dicen es sobre todo que vos tomas conocimiento del protocolo, de todo lo que te van a hacer y sobre todo de la anestesia, Sí. el tiempo de duración de la Una operación. cosa es tomar conocimiento del protocolo, otra cosa es que después vos no podés que reclamar que porque vos no bajo vas a, tu que no vas a reclamar porque responsabilidad. exacto, porque bueno, también tanto la abogacía, la otra vez hablábamos, como la medicina son
uno contrata y son obligaciones de medios, no de resultados. Los médicos no te pueden garantizar el resultado, porque si en la operación se te complica con una cuestión de salud, básicamente somos todos humanos y los médicos, el mismo médico es humano, pero bueno. Sí, hay una instancia previa que por ahí decimos, ¿no? En este caso, como decíamos, un desenlace fatal, lamentablemente, pero si uno ve una irregularidad o siente o presiente de que no te están atendiendo bien, de que no te están dando bolillas... Hay que diferenciar en este caso con la mala praxis, ¿no? Porque uno puede tener un resultado fatal producto de una complicación que nadie está exento de tener una complicación en una operación, porque hay muchos casos donde la gente finalmente no sabía que tenía un antecedente cardíaco. Eso no es mala praxis. Eso no es mala praxis, exactamente. Y la otra cuestión es la mala praxis, cuando realmente hay un obrar con negligencia, con impericia, cuando justamente el médico que tiene el deber de cuidado y el deber de prever esta situación, por un actuar negligente causa un resultado, una lesión, o bueno, terrible como esta chiquita que es la muerte. Bueno, ya estamos trabajando allí, por supuesto, con nuestro móvil, volvemos en un ratito.